La capilla de San Antonio es la única iglesia neogótica de Villa María y la región. Este templo, perteneciente a la Orden de las Hermanas Franciscanas, se fue construyendo de a poco con el aporte de un bono solidario de los vecinos. Tiene 500 metros cuadrados y fue pintada por Giuseppe Basoli, un muralista nacido en Italia y establecido en Villa María en 1886. Habilitada en 1926, la capilla se fue deteriorando por la falta de cuidado, el paso de los años y la influencia del clima, provocando el cierre de sus puertas. Al iniciar el 2010, el arquitecto Hugo Las Heras comenzó a restaurar la capilla junto a un grupo de colaboradores y la misma reabrió al público un año más tarde. Apostando al cuidado del patrimonio y la conservación del pasado como aportes fundamentales para la construcción de una ciudad, entrevistamos al arquitecto Hugo Las Heras y conocemos el significado y la importancia de la restauración de la capilla San Antonio en Villa María. Hugo, muchas gracias por acompañarnos en Enfoque Urbano y bueno, para iniciar esta conversación nos interesaría saber de dónde surge la iniciativa de restaurar una capilla tan importante y con tanto contenido patrimonial como la de San Antonio. Bueno, esto es una idea de las instituciones, es decir, yo ya había he restaurado en Villa María una obra muy importante, un cuadro en la catedral, que es el Gabinete de la Virgen, restauré en la casa de Fernando Bonfiglioli, que fue un pintor también que dejó mucho en Villa María, incluso formó la Escuela de Bellas Artes. Restauré la Asociación Española, que es una réplica de la Alhambra hecha por el ingeniero Salamone, que es el ingeniero de la Pampa Gringa, que le dicen, y pintada por Bonfiglioli. Incluso ellos viajaron a Granada para traer, digamos, apuntes sobre lo que iban a hacer. Y con todo ese antecedente, en lo cual todo el mundo en la ciudad ha conocido, digamos, todo este tipo de actividad, me citó el intendente, que había sido convocado por la escuela San Antonio, que es que está acá donde está la capilla, digamos, limitando, y bueno, ahí empezó la idea de la restauración digamos, de la capilla por los antecedentes que ya había, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los principales lineamientos técnicos que se tuvieron en cuenta a la hora de saber y empezar a proyectar esta restauración? Bueno, primero hubo toda una estructuración de la parte edilicia, porque esto está frente a la vía, esto ha sufrido mucho porque los trenes producen toda una serie de temblores, ¿no? Entonces la iglesia tuvo algunas grietas estructurales en la pared. Entonces, primero se tuvo que fijar ese tema, después se fijó toda la parte de humedad, porque por los techos y por las paredes había mucha grieta, porque esto se inauguró en el año 1926, y del año 1926 hasta ahora nunca se había hecho nada. Posteriormente, bueno, se hizo todo un estudio de lo que era el gótico en relación a esta capilla, porque no tiene una estructura gótica. La capilla es gótica, pero la estructura es una estructura clásica, tiene un sistema de chapa de zinc arriba, y todo lo que se ve como estructura gótica es como un armado hecho con material desplegable. Bueno, entonces hubo que analizar eso también, porque eso es como si uno estuviera haciendo una carroza, una escenografía, eso está puesto ahí, ¿no es cierto? Bueno, con todo eso, con el estudio de los colores, con el estudio de lo que había digamos, de la parte gráfica, de la parte de dibujo, porque había guardas que no existían, pero las encontramos en otro lado, por lo tanto hubo que... hay cosas porque este señor Basoli no solamente pintó acá, sino que también pintó en la catedral. Entonces hay cosas que nos faltaba algo, íbamos a la catedral y había algo de lo que estaba empezado acá pero no estaba terminado, aparecía en la catedral. Entonces se hizo todo un estudio como para decir, bueno, esto lo vamos a poder hacer. Bueno, ahí comenzamos, en eso, ¿no? Tengo entendido que los pigmentos y los colores tienen una historia o un trabajo particular muy en profundidad, de hecho, para poder lograr la pintura que ahora cubre la capilla. Sí, porque si uno no parte con los pigmentos originales, prácticamente nunca llega a los colores. Por lo menos ese ha sido el concepto mío en todo lo que hice, y siempre me manejé con estos pigmentos.
el rojo que es magenta, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es difícil ir a comprar, es decir, uno puede ir a comprar un pomito de pintura cuando esto se trabaja de otra manera, se trabaja con los pigmentos originales, esos pigmentos se combinan con la yema del huevo, que se le saca la cutícula para que no produzca, sino tiene un endurecimiento diferente con la cutícula, se le colocan todos los ácidos para que no se pudra el huevo, ¿no es cierto?, las colas, que las colas generalmente antes se usaba mucho, yo me acuerdo de mi abuelo, la cola de zapatero, la cola de pescado, que era una cola que se hervía, se batía, que se producía con lo que se produce el pegamento. Con los pigmentos originales uno ya puede ir haciendo las diferentes mezclas para lograr los pigmentos de la época, porque con esos son con los pigmentos con los que se hizo esto, ¿no es cierto? Empezar con otro rojo hubiera sido un error, nunca hubiéramos logrado los colores, ni con otros azules, es decir, para lograr la mezcla de los lilas o de los beige o de, bueno, acá hicimos 92 pruebas, por ejemplo, solamente para conseguir las escamas de los peces, que está acá predominante, digamos, en la pared de la catedral. Bueno, imagínate, 92 pruebas para eso, bueno, sí, aún partiendo de los pigmentos originales. Cuando uno mete un color que no es el original o que no es el pigmento con lo que se hizo, es muy difícil llegar al color. Así que partimos con eso. Hicimos el temple, que es de la manera que te estoy diciendo que se hace, ¿no? Que en el fondo es como pintaban en la época del Renacimiento, es decir, partían con los pigmentos, la división de la pintura acuosa a la pintura al óleo estaba en el aceite o en el agua, pero el origen de la pintura es exactamente lo mismo, siempre parte por el pigmento y siempre parte por el huevo, excepto en algunas pinturas que son, digamos, no al temple, ¿no es cierto?, porque el temple permite ir repasando, si uno hay algo que no salió, uno lo puede repasar, ¿no es cierto? En el caso del fresco, por ejemplo, que no hay opción, porque ahí uno lo pone y nunca más lo puede tocar, que es como una acuarela, ¿no es cierto? Ahí se solía usar, en vez de la parte de la yema del huevo, se usaba la clara del huevo también. Nunca trabajé en lo que es ese tipo de pintura porque es muy complicado. ¿Y qué significa para usted entonces haber logrado una restauración de este nivel y tener incluso en Villa María tantas construcciones o tantos elementos que han pasado por sus manos para volver a lucir como lucieron en el momento en el que fueron creados? Bueno, para nosotros esto es importante porque esto siempre se veía hacia afuera, es decir, parecía que uno no podía hacer esto, es decir, desde Villa María, o Villa María parecía que no lo podía hacer. Parecía que Villa María no tenía los profesionales como para hacer esto. Entonces el hecho de que nosotros hayamos armado equipos, porque yo tengo 3 o 4 personas que ya estamos trabajando, nos está permitiendo salvar una gran obra de la ciudad. Porque esta es una ciudad totalmente pintada, que es diferente que si uno va a Río Cuarto o va a San Francisco, donde hay una intervención de Bonfiglioli, que también era de Villa María, el Palazzo Tampieri. Se da por casualidades, se da quizás porque estaba el ferrocarril, no sé por qué estos pintores vinieron. Este pintor vino en el año 1889, imagínate tú. Bonfiglioli vino en el año 1924. Bonfiglioli vino porque vino a una fiesta, un campo, y bueno, fue a la fiesta y conoció a una chica y se enamoró y vino a verla 2 o 3 veces y se quiso casar y el padre le dijo, si usted se casa con mi hija, pero de Villa María no se la lleva. Entonces dijo, bueno, voy a pintar Villa María. Y la pintó toda Villa María. Sí, Villa María es una de las pocas ciudades de estas características, digamos de 80, 90 mil habitantes, tomando todo lo que hay, incluso la provincia de Buenos Aires, como Pergamino, muchísimas ciudades, que están realmente pintadas. Acá está lleno de estancias pintadas, de casas particulares, con murales, porque ellos tenían que vivir, ¿no? Y vivían de esto, pintaban, si venían de un circo, pintaban los carteles a los circos, si venían de un carro verdulero, le hacían todos los filetes al carro verdulero, estaban todo el día pintando. Entonces, es importante tener una escuela para salvar, porque hay mucho en Villa María. Es una ciudad realmente que impresiona a la gente que viene de afuera cuando ve todo el arte que tenemos en las paredes, fundamentalmente, ¿no es cierto? En el muralismo, digamos. Así que
es muy importante empezar con esto y ir salvando esta obra. Y hablando de la gente que viene de afuera, digamos, el turista, tanto también como la gente que vive en Villa María, ¿cuál es la importancia de que el patrimonio y la historia que se ha plasmado por estos artistas en las paredes siga siendo recuperado y siga siendo revalorizado para el disfrute de la sociedad? Bueno, al turista le parece mentira, es decir, al turista le parece mentira porque si esto estuviera en cualquier pueblo de Italia, estaría la calle cerrada para que no pasen los autos, para que no se deteriore. Ya estarían cobrando entrada, obviamente, y habría 2 o 3 personas explicando de lo que se trata, es decir, formaría parte ya incluso hasta de una industria turística, ¿no? Como ocurre en Italia. Así que el turista se sorprende cuando viene, ¿no? Y la gente de la ciudad hay que traerla. Nosotros hicimos una inauguración donde había 400 personas, que entraban, muchas de ellas entraron por primera vez a la iglesia y se sorprendían, ¿no? Se sorprenden ahí. A veces le contamos que, por ejemplo, acá a 2 cuadras está la Asociación Española, que es una alhambra. Vos entrás y parece, pero es una pequeña réplica muy bien hecha. Y bueno, y la gente de la ciudad no la conoce, ¿no? No la conocen los concejales, algunos concejales que tienen, digamos, el consejo está al lado y hay concejales que no han entrado. Así que imagínate lo que todavía falta para que la gente lo pueda apreciar a todo esto. ¿Y por qué es importante que la gente de una ciudad se vincule con el pasado a través del patrimonio arquitectónico, cultural o natural incluso que existe en la ciudad en donde vive? Bueno, porque cuando los pueblos no hablan de su historia, ¿de qué hablan? Es decir, saber cómo se fundó esto, cómo se hizo, quiénes vinieron, el espíritu de los inmigrantes. Estos fueron inmigrantes, o sea, estos son nuestros inmigrantes pintores, es decir, por eso es importante vincularlo, ¿no es cierto? Si no todo es lo moderno, no todo es lo que viene envasado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos pero por ejemplo esta capilla tiene exactamente la mitad de las dimensiones de la Capilla Sixtina, ¿no? Eso la gente no. Esto te da una idea cuando entras acá de lo que debe ser la Sixtina en cuanto a la dimensión, por ejemplo. El sentido de la luz, por ejemplo, que tiene esta capilla, que en otros lados, las capillas las iglesias que están pintadas no pueden tener vitro, porque el vitro te interfiere la luz pasa y cambia de color cuando pasa por los vidrios, ¿no es cierto? Entonces el color de la pared no es el mismo color que el que quiso implementar el pintor. Ahora las capillas que tienen mucho vitro, sobre todo en Inglaterra, las capillas góticas, incluso algunas partes de Notre Dame, que vos me nombrabas hace un rato, bueno, esas sí tienen vitro, ¿no es cierto? Porque el color está en el vidrio, pero cuando el color está en la pared no podés ponerle vidrio. Bueno, acá han puesto en algunos lados que hay hermosas pinturas, han puesto vidrio de color, ahora, recientemente. Bueno, entonces se genera toda una discusión cultural en la ciudad con respecto a eso, que no sé si otras ciudades de 80 o 90 mil habitantes la tienen. Y nosotros somos partícipes de eso porque estamos todo el día hablando de este tipo de cosas, ¿no? Así que esa es la importancia.